Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, Fernando Abreu. Buen día para Roselvis Vargas, don Francisco Guillén Blandino y Ray González. Hoy es sábado 12 de julio. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos por nuestras diversas plataformas, Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, RCC Media, y por nuestra página web, solfm.com. Todas, absolutamente todas las vías para que usted pueda permanecer con nosotros el día de hoy conversando. Un programa que tendremos como invitado a Laura Peña Izquierdo, y también estará con nosotros miembros del colectivo, sobre todo del tema del Código Penal. Y permanezcan con nosotros para que hablemos de estos dos temas, sobre todo lo que se ha ventilado desde el jueves hacia acá, que los empresarios pues rechazan rotundamente el Código Laboral que se ha aprobado en primera lectura en el Senado de la República. Y luego el Código Penal que pues ya tiene el visto bueno de la Comisión Bicameral. Sin embargo, hay ajustes que deben hacerse. Yo pienso que lo que decía el día de ayer don Julio Martínez Pozo tiene toda la razón al mencionar que, bueno, es cierto que nosotros tenemos la necesidad urgente de la aprobación de un código penal, de un código laboral, más sin embargo, en virtud del tiempo que nosotros hemos tardado para poder aprobar estas dos piezas legislativas, no deberíamos hacerlo a la carrera, como al parecer se pretende hacer en esta ocasión. Es tal vez un anhelo de los que dirigen las cámaras o de los que más influyen en ellas. Yo pienso que es un anhelo legítimo, más sin embargo, no puede ser un anhelo, digamos, logrado, alcanzado ese objetivo en virtud de amplias deficiencias sustantivas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del compromiso social que debe inherentemente poseer una pieza legislativa como esta. Así que, bueno, con ellas hablaremos más adelante en el programa sobre esto. Las principales noticias, señores, de esta semana, una de las principales noticias de esta semana ha sido el tuit posterior a sus declaraciones del presidente Luis Abinader, en donde señala que a pesar de ser una persona de talante democrático, pues se supone o se supondría que sus funcionarios deben estar trabajando para realizar una buena obra de gobierno, alejados o por lo menos distanciados de cualquier campaña electoral hecha a destiempo. Ahí yo quiero hacer varias observaciones. La primera, esto se puede catalogar de alguna manera que yo no voy a mencionar en este espacio, pero si usted como actor principal incita a una persona a realizar una acción, a llevar a cabo un hecho, y luego usted, digamos, se despacha con este tipo de declaraciones o de tweets, bueno, usted tiene que saber que usted había asumido una responsabilidad como mandatario de que la primera acción que usted llevó a cabo inmediatamente se reelijo en el gobierno fue convocar a los potenciales presidenciables del Partido Revolucionario Moderno.
O sea, la primera acción no fue comprender la realidad económica de la República Dominicana. La primera acción no fue, digamos, realizar un plan o desarrollar una planificación para los próximos 4 años de su gobierno, que la gente lo siente como un gobierno envejecido, porque hoy estamos a 12 de julio y falta más de un mes para que cumpla su primer año. Porque no existió un punto de quiebre, un punto de inflexión entre el gobierno o la administración pasada con esta. Bueno, eso en primer lugar. El propio presidente incitó a que ellos salieran. Pero lo segundo es que 3 de esas personas que son supuestos presidenciables en el PRM, 3 de esas personas no pueden darse por aludidas. No pueden darse por aludidas porque la señora alcaldesa de la ciudad es una autoridad electa, no debe darse por aludida de ese mensaje del presidente. La señora vicepresidenta, que aunque se dio por aludida porque respondió, pero en la última línea de su mensaje dice: yo fui elegida. Y todo el que hace el análisis discursivo comprende que ella está diciendo que los únicos 2 cargos electos en el Poder Ejecutivo, que son la presidencia y la vicepresidencia, ella ostenta uno de ellos, porque ella estuvo en una boleta con el presidente de la República. Entonces ella fue elegida. Y el otro es el señor de Asa, que es el presidente de la Liga Municipal, que ahora ha salido y es electo por los alcaldes. Ellos 3, en principio, y por lo que establece la propia ley, no deben darse por aludidos. No deben darse por aludidos. Bueno, aludido tiene que darse el director de aduana. Aludido tiene que darse el ministro de Turismo, el director de Indotel, bueno, y así sucesivamente. El director del Gabinete Social, que ahora hay que ver qué es una cosa y qué es otra, porque variaron ahí. Pero bueno, esos directores, esos ministros, tienen que darse por aludidos. Y de lo más interesante sería verles retirarse del cargo, a ver si el liderazgo no depende de una nómina. Eso sería, yo pienso, muy interesante nosotros como sociedad valorarlo, comprender la magnitud de supuestos liderazgos hechos a vapor y sobre todo que dependen de una alta concentración material, por no llamarla de otra manera, pecuniaria, bien. Bueno, pues sería de lo más interesante verles renunciar para saber si esos liderazgos que ellos supuestamente ostentan son inherentes a su persona, a su capacidad de articular políticamente, no desde una función pública. Entonces, señalo estos detalles, nos adentraremos en ese análisis con nuestros compañeros, pero porque el principal, digamos, no voy a llamarlo instigador, pero el que convocó esa reunión y posteriores reuniones con estos presidenciables fue el propio presidente. Fue el propio presidente. Entonces, ante la ausencia, digamos, de la incapacidad que tienen esos funcionarios de mostrar una obra, no pueden mostrar una obra. Mostrar una obra, bueno, el que tal vez se puede decir que mayor solidez tiene por lo que hace mensualmente es David Collado. Sí, pero David Collado ha demostrado que cuando se aprieta el juego, él se sale del juego. Él no, cuando el juego se aprieta, él no saca el pecho. Porque, por ejemplo, lo que ocurrió en mayo, que hubo un descenso, según los datos del Banco Central, del turismo en la República Dominicana, bueno, no se hizo la famosa rendición de cuentas que él hace mensualmente, no se hizo. No se hizo. Entonces usted se da cuenta, bueno, dirían los tigres en el barrio, se separan los niños de los hombres. Pero en esos escenarios adversos, bueno, lo obvia, esos escenarios, los obvia. Entonces, bueno, usted está llamado a ser un funcionario responsable de que todo el mundo es consciente de que no solamente todos los meses van a ser de fiesta. Eso es normal. Lo que hay que explicar es por qué ocurrió ese descenso registrado en los datos del Banco Central. Y así, bueno, usted va viendo sucesivamente, ¿no? Entonces, ante la ausencia de mostrar una obra, porque tienen que llevarse de lo que ocurrió, por ejemplo, con Abel Martínez.
el mejor alcalde del país, y bueno, y de Centroamérica, Santiago, ciudad modelo, pero lamentablemente no pudo traducir esa eficiencia en un proceso electoral. Entonces, imagínese usted más carente de esa eficiencia, intentar traducirlo en un proceso electoral. Bueno, pero iremos viendo otros detalles sobre esto, esta limitación que ha puesto primero de boca y luego en tweet el presidente de la República, que ojalá también esa limitación la ponga por decreto. Buen día, don Frank. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Tempranito en la mañana de hoy, sábado 12 de julio, ya rebasamos la primera mitad del primer semestre del año 2025, Yuri. Así. Y nosotros seguimos aquí dando muchísimo estrés en Sol de los Sábados, en RCC Media. Y por supuesto compartiendo con toda la gente que nos escucha, contentísimos de estar aquí nuevamente. Estrés es 4 y 5. Sí, pero eso es parte de lo que nos toca hacer los sábados. Y justamente con ese comentario que haces, que va a ser, adelanto desde ya, el eje central de mi comentario de hoy, donde abordaré algunos de los aspectos justamente del análisis discursivo desde el punto de vista del mensaje del presidente. Pero hay que decir que, Yuri, ese límite al que tú te refieres, no lo pone el presidente, lo pone la ley. Oh, no, en efecto. Ese límite lo ha tratado de imponer la Junta Central Electoral 3 veces en lo que va del 2025. Se pronunció a principios de febrero, se pronunció a finales de febrero y se pronunció en junio, advirtiendo sobre la violación a la ley que representa la campaña a destiempo, así sea una campaña aparentemente interna, así sean reuniones masivas, así sean incluso afirmaciones verbales, alocuciones que públicamente se dirigen para promover candidaturas, no solamente sobre los aspirantes, sino también sobre sus coordinadores sectoriales, sobre sus jefes o coordinadores de campaña o precampaña. La Junta Central Electoral lo ha dicho 3 veces en lo que va de año, y la última vez no fue un comunicado como lo hizo las primeras 2 veces. Lo hicieron a través de la voz del presidente del Pleno, de Román Jaques Liranzo, quienes incluso advirtieron sobre la sanción de inadmitir candidaturas al momento de oficializar el plazo de inicio de la campaña y la inscripción de las candidaturas. Entonces, esto es un tema grave. Y es grave, Yuri, justamente, y aquí me voy a adelantar un poco más, porque el único órgano con facultad, con competencia y con autoridad en materia electoral en la República Dominicana es la Junta Central Electoral. Y nadie le hace caso. Nadie le hace caso a la Junta, y sobre todo quienes desempeñan una función pública, que están llamados a ser guardianes del respeto de la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente, es decir, del conjunto de leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, y son los primeros que están desacatando esas disposiciones, esos postulados y esas advertencias de la Junta. Reitero, no fue el presidente que puso ese límite. El presidente hizo un ejercicio de su poder presidencial como líder presupuestario del PRM, porque de eso es que se trata, como presidente de la República. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque, como bien decía Yuri, jefe en línea directa con poder jerárquico desde el punto de vista institucional y normativo, el presidente lo es sobre algunos de los aspirantes, pero no sobre todos. Vamos, el presidente es jerárquicamente superior en línea directa a la vicepresidenta de la República, pero no la puede destituir por un decreto, como sí podría destituir al ministro de Turismo, al director de aduanas, a Tony Peñaguaba en la función que sea que le hayan designado, coordinador del gabinete de políticas sociales o no se llama. Hay que ver ahora porque
Dicho sea de paso, felicidades a nuestra querida Gloria Reyes por su designación como directora de esta nueva entidad que integra Supérate y ADES. Pero hay que ver un poco cómo va a quedar esto. Pero a Tony Peñaguaba lo puede destituir el presidente. Habría que mencionar al presidente del Consejo Directivo de Indotel, a Guido Gómez Mazara, haciendo la salvedad de que tan pronto el gobierno, tan pronto pasaron las elecciones anteriores o tan pronto terminó el periodo de campaña, de pre-campaña de cara a las elecciones del 2024, Guido Gómez Mazara no volvió a hablar de una candidatura presidencial propia. No, y las veces que lo ha hecho sobre candidatura, él sí, digamos, ha tenido referencia a eso, pero las veces que lo ha hecho desde un punto de vista muy crítico, que yo pienso que sería injusto nosotros no reconocerlo. Sí, claro. De parte de él. Lo ha hecho desde un punto de vista muy crítico, ha explicado razones por las que él entiende que su partido no debería incurrir en este tipo de acciones de forma tan temprana, precisamente intentando valorar experiencias anteriores, tanto propias como ajenas, que resultaron en el fracaso, resultaron en el agobio electoral para quienes llevaron a cabo una campaña tan temprano, con tanta gente en instituciones, etcétera. Pero Guido lo ha hecho desde que culminó el proceso de precampaña de cara al 2024. Guido se ha referido, o Guido ha hablado de los temas de candidaturas desde un punto de vista crítico, analítico, referencial, pero no ha promovido, ni directa ni a través de nadie, ha promovido un interés particular por ostentar una candidatura, aunque de manera natural y automática uno entienda que por su participación en la coyuntura, en el escenario electoral pasado, él puede estar aspirando, pero ha sido respetuoso. Ha sido respetuoso de la función pública que desempeña, ha sido respetuoso de los plazos electorales y no, en términos prácticos, no ha promovido ni se ha referido al tema, dejando entrever que él va a participar en el proceso electoral próximo, aunque uno intuya que lo va a hacer, aunque uno presuponga que lo va a hacer, aunque uno espere que lo haga. Pero volvemos al mensaje anterior. Sobre esos funcionarios, el presidente puede tomar decisiones a través de un decreto. Y puede conminarlos, invitarlos o incluso amenazarlos con destituirlos o solicitarles que pongan el cargo a disposición si continuarán haciendo proselitismo o campaña electoral a destiempo, como en efecto lo hizo en su tweet, en su mensaje de X. Pero Yuri lleva toda la razón. ¿Qué pasa con respecto a quienes no dependen jerárquicamente, institucionalmente o desde el punto de vista de su designación o remoción en la institución que dirigen con los demás, con Carolina, con Víctor de Asa, con la propia vicepresidenta? Entonces, bueno, habrá chance, Yuri, de que analicemos esto más adelante. Reitero que voy a tratarlo en mi comentario, pero no deja de ser interesante ver las diferentes perspectivas, incluso del mensaje del presidente y de las reacciones. Porque eso también hay que verlo. Pero esas reacciones, oye, la verdad que esas reacciones de ese funcionario me pareció como tan... Fue muy poco coherente. Pero claro, fue muy poco coherente. Que es como intentar pensar que el electorado dominicano, que la sociedad dominicana es tonta. Es tonta porque inclusive el contenido de los propios mensajes del director de aduana, el ministro de Turismo, de la vicepresidenta, etcétera, tú te preguntas, oye, pero ¿será que creen que uno no ve lo que hacen? ¿Será que no son conscientes de que la ciudadanía es mucho más atenta de lo que ellos piensan? ¿Tú sabes quiénes actuaron estratégicamente frente al mensaje del presidente? ¿Quiénes? Carolina y Víctor de Asa. Sí, pero ¿por qué? Por dos razones. Bueno. Sobre todo Carolina, como secretaria general del PRM, porque ella habló de ese mensaje cuando le pidieron que se refiriera a ese mensaje de manera espontánea en una actividad. Ahora ya no salió a publicar nada. Porque aún ella no siendo una receptora directa del mensaje desde el punto de vista de lo que explicamos, de que no depende de un decreto del presidente, ella ha sido coherente con su accionar. Ella fue estratégicamente adecuada, correcta, en no haber hecho una publicación en las redes sociales inmediatamente después, como lo hicieron los demás. Porque tú tienes como político, como aspirante a ocupar la primera magistratura del país,
y la candidatura por tu partido, tienes que ser coherente. Entonces, si tú tienes meses, si no digamos años, pero tú tienes meses, semanas, en un activismo intenso, haciendo proselitismo, haciendo reuniones, haciendo pronunciamientos directos relacionados con tu aspiración a una candidatura, ¿cómo va a ser que el presidente de la República manda un mensaje como ese y usted se despache inmediatamente a apoyar ese mensaje? Pero eso deja mucho que desear. Bueno, ojalá que así como en Colombia Petro va a dar el decretazo por otras razones, puede venir el decretazo aquí en agosto 16 para que todos los presidenciables, el presidente le dé la oportunidad de que salgan a desarrollarse, a compartir con la sociedad fuera de las instituciones públicas. Yo pienso que sería súper interesante que el presidente le diera la oportunidad a todos los funcionarios que aspiran a la primera magistratura que se retiren de su titularidad de los ministerios y de las direcciones y comiencen a recorrer por los 4 costados la República Dominicana. Pero Yuri, no le aplica a todos. Estaría bueno. Pero no le aplica a todos. Ah, bueno, pero problema del que no aspiró y no ganó. Pues si Carolina aspiró a la alcaldía y ganó, y si la vicepresidenta aspiró a vicepresidenta y ganó, ¿qué podemos hacer? Esa es la realidad. Bueno, señores, otro tema que estuvo en la palestra durante esta semana fue la reaparición de Gonzalo Castillo en el ruedo político de la República Dominicana. El penco. A través de la publicación de una foto en su cuenta de Instagram que se tornó viral, una foto de Gonzalo pues con una gorra del Partido de la Liberación Dominicana, generó de manera inmediata reacciones por parte no solo de la prensa, sino también del liderazgo político del Partido de la Liberación Dominicana. Justo que el día jueves se reunió el comité político del PLD, el día antes, desde mi punto de vista, sin coincidencia, más bien con causalidad, Gonzalo Castillo había subido esta foto con la gorra del PLD llamando a la unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Varias cosas ahí que mencionar. Lo primero es que Gonzalo con esta foto ha captado la atención que no ha captado ninguna otra iniciativa del PLD durante el año 2025. El PLD que se ha reposicionado realizando un trabajo de oposición, de propuestas, con rueda de prensa, etcétera. El revuelo que causó Gonzalo con esta simple foto no supera el esfuerzo de meses que ha hecho el PLD. Y eso puede llamar a reflexión a una parte de la membresía del partido, porque lo que está diciendo es que hay una persona que genera emociones dentro de la sociedad, que muy probablemente otros miembros del PLD no la generan. Otros miembros me refiero que tienen pretensiones a la candidatura presidencial del partido. Bueno, que no la generan. Por obvias razones, tal vez Gonzalo Castillo sí la genera. Ahora, yo pienso que hay que valorar dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Lo primero es que el PLD necesita un candidato presidencial que duerma, coma, respire una candidatura presidencial, no otra cosa. Y que su intención sea alcanzar el poder, no otra cosa. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el PLD no va a lograr nada. Yo lo dije aquí, algunos compañeros se molestaron conmigo, pero esa es la realidad. No va a lograr gran cosa si no comienza a trabajar en sus candidaturas a regidores, a diputados, a alcaldes, más allá de una nominación presidencial que parecería ser el instrumento de negociación o de aspiración de algunos sectores. Por lo menos lo que se proyecta hacia afuera. No estoy diciendo que eso sea así, pero por lo menos lo que se proyecta hacia afuera. Ahora, sin dudas,
algunas, Gonzalo ha causado con una fotografía y una publicación en tan solo un día más revuelo que lo que ha causado el PLD en meses. No hay dudas. Y de inmediato ha comenzado a generar valoraciones de variación en el escenario político del Partido de la Liberación Dominicana conforme a su posicionamiento electoral de cara al 2028. Porque la gente aquí en este país ya no está votando por no está votando por marcas partidarias, sino por personas, por figuras. Y el último referente de eficiencia, hay que decirlo, en este país se llama Gonzalo Castillo. Bueno, Danilo Medina, pero está inhabilitado, se llama Gonzalo Castillo, sobre todo por su labor en el Ministerio de Obras Públicas. Y ante la ausencia de eficiencia, precisamente en obras de esta gestión, se muestra como quien llena ese vacío, ¿no? Nosotros lo hemos conversado aquí. Hay una frase existencial que dice, la naturaleza niega el vacío, por lo tanto cualquier cosa lo llena. Entonces, si hay un vacío, probablemente en el PLD quien pueda llenarlo sea Gonzalo Castillo. En la Fuerza del Pueblo, bueno, habrá que ver si es Leonel o Omar Fernández. Pero en el PLD, por lo visto, podría ser Gonzalo Castillo. Permíteme disentir, Yuri. Digamos, entiendo tu postura, pero vamos, que el último referente de eficiencia en el país sea Gonzalo, yo creo que es una aseveración bastante... En obra pública, sí. Bueno, en obra pública, pero mira que ahora mismo hay un problema con el manejo de las finanzas del SENASA y la gente cuando enfocó para allá inmediatamente cobró mucha vigencia. Un referente de eficiencia en el SENASA que es Chanel Rosa, sí, pero por ejemplo. Estamos de acuerdo. Por eso me referí al Ministerio de Obras Públicas. Lo que pasa es... Lo que no estoy tan seguro es de que en el imaginario colectivo esté tan latente el tema de la eficiencia de Gonzalo en obras públicas, salvo las personas que están muy pendientes de ese tema. No. Y decir entonces que en la Fuerza del Pueblo habría que ver si es Leonel o es Omar. Vamos, yo entiendo lo que tú dices, entiendo... te picó tal vez que yo dije de Leonel o Omar. No, que lo dije realmente de refilón, porque puede ser cualquier, el que la Fuerza del Pueblo elija. Lo que pasa es que podría ser también que en el PLD hay un vacío tan grande que Gonzalo, que fue el último candidato que llamó un poco a la unidad porque Abel no lo logró. Tú dices, por ejemplo, de Chanel, pero Chanel no fue candidato presidencial. ¿Tú entiendes? Bien, cada uno. En el caso de Gonzalo, fue candidato presidencial. Cada uno en el alcance de lo que logró. Abel fue ejemplo de eficiencia. Y no lo pudo traducir en su campaña electoral. Abel fue el mejor alcalde de su época. Bueno, yo lo dije desde el principio. Por eso no entiendo, entiendo, con muchísimo respeto te lo digo, entiendo que lo de Gonzalo es más, está menos relacionado con el tema de su eficiencia en obras públicas, que la reconozco al 1000%, que con relación a, y más con relación a lo que representó Gonzalo en un momento determinado, que aún siendo la cara de la derrota del PLD en el 2020, cargó menos con ese dado y cargó más, digamos, con la frescura de su cara, ¿verdad? De su propuesta, de su perfil. Pero no creo que esté tan relacionado a una gestión gubernamental o a una gestión institucional. Creo que está más relacionado a lo que representó en un momento determinado cuando el PLD se estaba empezando a quebrar luego de tantos años en el poder, y digamos que él de alguna manera mantuvo ese aglutinamiento, mantuvo esa dirección de la campaña, cosa que no pudo pasar en el año 2020 con el candidato presidencial del PLD. Lo veo más hacia ese lado. Mira, en ese tema de Gonzalo, si va o no va, lo primero es que la gente ha comenzado a hacer elucubraciones sobre algo que él mismo no ha firmado. Porque él invitó a la unidad del PLD y la gente dijo, ¡ya, este es mi candidato! Coño, yo se activó el hombre y no sé qué fue lo que pasó. Entonces, eso de alguna forma, creo que ha sido más una corriente inducida que lo que ha planteado el propio Gonzalo. De hecho, al día después de haber publicado esa fotografía, va Johnny Pujols allá y le visita a sus oficinas. Y parece más un apagafuego ante un proceso de escogencia de candidato que realmente una necesaria posibilidad de que fuera. Que vamos, yo soy de la idea que Gonzalo Castillo puede ser el mejor bien para el PLD o la repetición de un capítulo para el PLD. Y lo explico.
Miren, si Gonzalo es un interesado en la candidatura presidencial, aunque él haya dicho que no hace algunos meses, la verdad es que puede perfectamente encapsular y ser el candidato que logre superar, que es el gran problema del PLD, superar lo que la marca partido representa. Y lo digo porque en el proceso electoral pasado, el candidato presidencial quedó muy por debajo de la marca partido. O sea, Abel sacó un 10 y el PLD sacó, fuera del nivel presidencial, cerca de un 20%. Así es. O sea, tú tomas el nivel municipal y tomas el nivel congresual y sacó aproximadamente un 20%. Pero cuando toma el nivel presidencial, eso se desploma. Entonces, eso les restó mucho al PLD en su condición. Entonces, en esa realidad, Gonzalo podría ser perfectamente, correctamente, una persona que de alguna manera logre, el PLD tiene hoy un 15, un 16, anda por ahí. Bueno, Gonzalo puede llevarlo al 18, lograr que tenga al 20. Y eso sería, para mí, un éxito electoral en el contexto en el que se desarrolla el PLD en estos momentos. Y un éxito incluso para la oposición si terminan por no ir unificados, porque la oposición tiene que retarle al gobierno. Claro. Eso es lo primero, ¿verdad? Eso por un lado. Si todo sale bien, ¿por qué usted me escucha decir si todo sale bien? Porque recibir a Gonzalo hoy no es lo mismo que recibirlo hace un año. Dígase, aquí hay gente que tiene rato corriendo en el PLD. ¿Y qué pasaría de alguna forma con esa gente? Un Abel Martínez, que está corriendo aunque tímidamente. Un Francisco Javier, que tiene rato recorriendo el país. Y otras figuras que entre amagar y no dar, pero que se sabe que están ahí interesados en la presidencia o en ser los candidatos presidenciales de ese partido. Pues si Gonzalo sale ahora, ¿no sería de alguna manera la repetición de lo que ocurrió en 2019? Habían 6 gente corriendo ya. No, pero había 6 gente corriendo ya. Es un escenario distinto, porque bueno, en el año 19 son escenarios completamente... Sí, pero había 6 candidatos y sacaron uno de repente. Perfecto. A eso que me refiero. Perfecto, pero en esta ocasión... Hay 5 candidatos y saca uno de repente. No, en esta ocasión él está en su completa libertad de aspirar. Eso pero esa completa libertad la tenía él también en el 19. Pero como que pero los factores que incidieron en el 2019, yo entiendo que no son los que inciden ahora, porque primero, tú no estás hablando de una persona, de una estructura que está en el gobierno. Eso es lo primero. Sí, claro, es una diferencia. Es una diferencia, ¿cierto? Lo segundo es que tú no estás hablando de una estructura que está dividida en dos, como lo estaba en ese momento, danilismo, leonelismo. Sí. El candidato del leonelismo era Leonel. El candidato del danilismo era el que estaba por definir, ¿cierto? Entonces tú estás hablando de coyuntura completamente distinta. En esencia es lo mismo. Entonces, hoy, si tú lo ves de lo macro. No, porque si tú lo ves de la oposición. Quien más se asemeja a ese escenario. Si él sale a recorrer el país. Pero ese escenario comienza a articular un proyecto presidencial. Ese es su derecho. Quien más se asemeja a ese escenario, Cristian, y conectando con lo que Yuri decía al principio del programa, es el PRM. Porque, exacto. ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? La administración presupuestaria, el manejo de la nómina, eso tú lo sabes bastante bien, porque lo hemos discutido mucho aquí, te da una flexibilidad para tú abultar tanto como tú quieras, de colocarte en la opinión pública. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el PLD tenía toda una cantera de aspirantes porque estaba justamente en el gobierno. Pero es que yo no me refiero, porque hoy el PLD tiene una cantera de aspirantes sin estar en el gobierno. ¿Y dónde están? Bueno, eso es otra cosa, pero es un tema de cómo ellos manejan su campaña. Pero te voy a decir la diferencia fundamental. ¿Quién puede negar que Francisco Domínguez Brito quiere ser candidato presidencial? Bueno, son aspirantes naturales. ¿Quién puede negar que Francisco Javier García quiere ser presidente? Bien, pero te voy a plantear la diferencia fundamental. Que lo quiere ser Charlie Mariotti. Pero te voy a plantear la diferencia fundamental. Entonces, la diferencia fundamental es que en esa ocasión la metodología, por ejemplo, una diferencia puede ser, la metodología fue a través de encuestas. En esta ocasión van a tener que enfrentarse a los votos. No, pero es que no es la metodología. Bueno, van a tener que ir a voto a voto. Entonces tú me vas a decir a mí. Pero es que el tema no es la metodología, es la historia. ¿Qué pasó en aquel momento? Había 5 gente corriendo. Ahora, ¿qué pasa? Hay 4 gente corriendo. ¿Y qué? Hasta ahora. No, espérate. Pero entonces lo tuyo es que Gonzalo no aspire. No, todo lo contrario. No Fíjate que lo primero que digo es que al PLD lo que le conviene es eso. Porque lo que yo he visto, yo te voy a decir. Pero déjame plantear la coincidencia. Oye, para que la gente entienda el punto. Oye, Gonzalo pone esa foto el miércoles. Sí. Pone la foto el miércoles. Sí. El jueves se reúne el comité político. Sí. Y yo veo gente del comité político que lo veía como en otro proyecto dando declaraciones de que Gonzalo es presidenciable.
Sí, pero oye lo, oye lo que digo con las coincidencias. Se cayeron del barco. Espérate. Oye lo que digo. Oye lo que digo con las coincidencias. Calma, pueblo. Veo gente compartiendo fotos. Oye lo que digo de las coincidencias. Yo lo veía como otra cosa y ahora lo veo. Pero oye lo que digo. Gonzalo tiene posibilidad. Oye lo que digo de las coincidencias. 2019, 5 candidatos. O precandidatos o aspirantes. 2025. 5 o 4 candidatos, aspirantes o precandidatos, como usted le quiera llamar. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ninguno marca. Ninguno prende. Sí. Pasó en el 19 y pasó ahora. ¿Qué pasa? Aparece Gonzalo y comienzan a promocionarlo. Aparece el 2025 Gonzalo y comienzan a promocionarlo. Pero aquí hay una situación particular. Ahora se habló de elegir directamente. Yo creo que sería lo correcto. En aquel momento se eligió por encuesta y eso generó sus problemas. Ahora hay una situación particular. Pues el PLD no iba hace hoy 1 mes y 4 días a hacer un proceso de consulta. Ese proceso lo desmontó el Tribunal Superior Electoral y ahora resulta que a nadie le duele. Mucha coincidencia, ¿no? Y si todo esto estaba diseñado así, es lo que yo digo. Si todo estaba diseñado para... Sí, que se caiga esa vaina. Vamos a entrar a otro. Eso es que voy. Entonces, por eso digo, si todo sale bien, espérate, si todo sale bien en el PLD, en ese sentido, en caso de que Gonzalo realmente tenga la intención, si todo sale bien, sería lo mejor que le pase al PLD porque Gonzalo es de las figuras que puede marcar por encima del PLD. Que puede aportarle en su calidad de candidato, hoy podría aportarle a lo que tiene el PLD como partido. Ahora, si no sale tan bien, porque mucha gente diga, pero ¿y este truco? ¿Me van a repetir la historia del 19? ¿Qué va a pasar? Se va a desgranar el partido, porque habrá gente que diga, no, pero a mí no me ha engañado veces. Salgo y digo, no, en esta ecuación no va. Porque recordemos lo que pasó con Reinaldo. Cuando Reinaldo en paz descanse le dijeron, y Gonzalo Castillo, ¿qué pasa con usted? Dice, es que Gonzalo no es candidato. Gonzalo no está en la competencia. Es que la competencia está Temo, está Andrés Navarro, está a eso es que me refiero. Cuando le digan a la gente ahora, ¿y cuáles son los candidatos? No es que Gonzalo no es candidato. Pero es que ni siquiera se han inscrito, Cristian, ¿cuáles son los candidatos? Pero ahí es que volvemos al mismo. Y justamente en esa parte donde el único que se ha inscrito es Francisco Javier, pero después el propio... ¿Cómo se llama el otro señor? No, espérate, no relajes. Marino, ¿qué se llama? No, oye, el propio secretario general, Fran, pate paso, ha dicho que el único que se inscribió fue Francisco Javier. Y que otros que han mostrado interés en reuniones del comité político son Abel Martínez y Charlie Mariotti. Y que él piensa que tanto la doctora Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, que como decía Francisco, son aspirantes naturales también. Y bueno, Gonzalo Castillo, que de hecho el propio secretario general señala, dice, sí, eso dentro del comité político. Dice, ¿no? Porque hay que recordar que Gonzalo ya no está en el comité político. Entonces, eso dentro del comité político. Entonces, el escenario, Cristian, no es el mismo. ¿Por qué? Tú estás hablando... Es lo mismo. No, tú estás hablando de la escogencia de un candidato en el 2019 para enfrentar a otro en unas primarias. Sí. En este caso ya es un todos contra todos. Tú no estás hablando de que tú vas a desmontar a 5 gente, a 6 gente, para que Gonzalo enfrente a otro interno. No, ahí se van a enfrentar toditos juntos. Sí, pero la idea en aquel momento era enfrentarlo a todos para sacar uno. Hay que hacer una diferencia. Ahora, de alguna manera, sería enfrentarlo a todos para sacar uno. Perfecto. Bien. Es lo mismo en ese sentido. Tienes que hacer una diferencia ahí entre lo que es un candidato natural y una persona que expresa sus aspiraciones de manera concreta y de manera pública. Sí. Te pongo 2 ejemplos. En el PLD, me voy al PRM. Sí. Guido Gómez Mazara no ha dicho en ningún momento que él va a aspirar a la candidatura presidencial de cara al 28. ¿No lo ha dicho? Él no lo ha dicho. Sí, es lo que no ha hecho campaña. Vamos, digamos, no ha sido enfático ni ha empezado a estructurar un proyecto. Porque no ha hecho campaña, entre comillas, ¿verdad? Por otra radio, para que la gente lo escuche con... Entre comillas no ha dicho. Pero, él no ha promocionado. Lo ha dicho gente que se sabe que son cercanas a él. Vamos al punto. Él no lo ha promocionado, pero lo ha dicho. Es un candidato natural. Es un aspirante natural. La gente lo asume. Frente a Abinader. Sin embargo, Víctor de Asa, sin embargo, Víctor de Asa no es un aspirante natural. No, es un aspirante tiene que anunciarlo y que se ha expresado y que lo tiene que construir. Correcto. Pero vamos al 2020. De cara a la elección de la candidatura para la presidencia en el PRM, Wellington Arnott no era un aspirante natural. No. Él se metió en el proceso, expresó sus intenciones, sacó su 1, 2%, casi un 2%,
Pero ahora él sí Ahora es se un convierte en aspirante natural. porque sale de la gente ecuación lo lo que asume. estaban antes. Claro. Entonces en el PLD pasa lo propio. Gonzalo, Sí. aunque no lo diga, es un aspirante natural que causa ese tipo de revuelo. Claro. Charlie Mariotti no es un aspirante natural, entonces él tendría que agotar el mismo proceso de hacerle entender a la gente que él aspira a la presidencia, Pero hay a la muchos candidatura candidatos presidencial. antinaturales que han resultado favorecidos. Muy bien. Gonzalo fue el candidato antinatural del 2019. Y ya se asume como Y natural. ya es natural porque fue candidato presidencial. Correcto, En automático se pero entiende tiene que que- esa compuerta tiene abierta que al agotar futuro. ese proceso. Ahora, ¿qué Esa pasa? es la diferencia. La ausencia de Gonzalo en el proceso electoral de 2020, Cuatro. 24, correcto, que era lo que muchos entendían, el espacio No, automático. que lo dijo Danilo Medina Lo dijo en esta aquí. cabina. Fue Danilo en que lo esta dijo. cabina. El Sí, presidente Danilo Medina lo dijo aquí en esta cabina. Y la verdad es que yo creo que hubiese sido diferente para el PLD si lleva su mismo candidato, porque ya tenía un trabajo Claro. avanzado. Como sería diferente, y yo lo veo en encuesta, Abel Martínez de candidato en el 2028, porque ya, aunque haya tenido sus situaciones, tiene un trabajo avanzado. Es el tema de construir de alguna forma en el tiempo para presentar en el futuro. Entonces, que la ecuación termine sumando o restando, no lo sé. Ahora, hay que analizarlo holísticamente. Porque yo reitero, estamos hablando de esto, pero Gonzalo no ha dicho nada. Gonzalo ha invitado a hacer la paz, como hace el padre de la iglesia, y nadie No ha hay dicho que que el padre hablar va a para ser decir, candidato Cristian. presidencial. No, pero que eso, No, eso no, es que, no, es no. que Hay eso que fue lo que hablar yo dije al para principio. decir. O sea, lo que dije al principio la fue gente eso. arrancó- Con esta foto Que la ha gente- generado más revuelto que la gente arrancó no. torre de Que prensa. la gente arrancó, espérate, que la Hay gente, signos y espérate, que la símbolos. gente arrancó no, porque de comunicación yo sé. Yo como de eso. Ay, 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 Él tiró esa foto y hay gente trabajando por detrás para insinuar que fue el Claro, candidato presidencial. claro. No es tampoco, ¿verdad? Que estamos Pero adivinando. está bien. Porque Pero tiene derecho. diabluras se han hecho, ¿verdad? Diabluras se han hecho. Entonces, eso es parte de lo que se da en el escenario y qué bueno que sea así, porque yo creo que el PLD le hace bien eso y a la democracia le hace bien Definitivamente. los partidos fortalecidos. Pero, yo creo en pero eso. te voy a decir algo. Llámese como se Te voy a llame. decir algo, Cristian, con ese análisis que tú haces. En este país, en los últimos 40 años, nadie ha llegado a ser presidente sin haber agotado por lo menos 10 años de campaña. La gente cree que Leonel O de Fernández... carrera política. No, es que la gente cree que Leonel Fernández es un aparecido que llegó en el 96. Que lo trajo Bosch por el bracito y que lo puso ahí. Pero Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch. Sí, pero por eso te digo. En el 90. Pero después, Bien. por eso te hablo de Pero- figura política, porque la candidatura presidencial de él fue 2 años antes. Sí, La pero vicepresidencial. claro. Perdón, el Pero te- 94. Sí, no, por pero, eso digo, 2 pero, años la antes de pero la- bueno, de la es tal vez... Pero te hablo de historia en política, de ejercicio. Correcto, no, de aspiración. Porque en el caso también de Hipólito había sido severas veces secretario de Estado Sí, con fue los gobiernos del secretario de PRD. Agricultura. Luego Danilo... Pero eso te vuelvo a decir, claro, de exposición claro, pública de primacía. Vamos pero a decir. luego Danilo aspira en el 2000 y llega en el 12, le costó 12 años. Pero Abinader, ¿cuántas veces aspiró? Primero fue candidato vicepresidencial de Hipólito y luego candidato Y presidencial. yo me atrevería a decir Entonces, que a Abinader- Danilo le tomó más tiempo porque renunció en el 99 y Ah, se no, Danilo fue el que más le ¿Desde tomó de hace todo. cuánto estaba bueno, pensando? pero De Abinader, todos. Abinader No. también, Abinader le tomó A Danilo fue el que más tiempo le tomó entre de todos. 9 y 10 años. Más. Porque yo sé, por ejemplo, de gente que estuvo sentado y lo relatan de vez en cuando, en el 2005, cuando él dijo, yo quiero aspirar a la presidencia, Abinader. Por ejemplo, entonces, 2005. entonces ¿qué pasa? Pero por eso te digo, Pero- es un tema no de aspiración necesariamente, Sino sino de de empezar a vigencia y construir. Bueno, actividad pero, política. pero ahí te voy a Empezar a hacer... construir. Porque Leonel no aspiró 10 años antes de Bueno, llegar. pero está A bien. Luis le Pero tomó estuvo 15 vigente años. políticamente El caso porque de primero Leonel, fue tal candidato a vez- diputado, lo desmontaron, después vino el tema de la vicepresidencia Tal vez y lo el caso colocan de luego como Leonel presidente. es el más distópico. Hipólito pero no como quiera. aspiró cuando fue secretario. Hipólito viene por una coyuntura que Correcto. se deriva de las Pe- mismas divisiones del PRD. Pero bien, lo que te quiero decir es que los únicos aspirantes, por ejemplo, ahora mismo, que tienen esas condiciones de estar pululando, de tener años aspirando ya a la presidencia, en la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández. No hay otro. El único. En el PLD hay dos, que son Gonzalo y Abel. No, Margarita. Ajá. No, pero Bueno, Francisco. perdón. Y Domínguez Brito. No, Que Abel osten- Francisco. señores, estoy hablando de Francisco gente que han Domínguez ostentado la candidatura No, presidencial. pero perdón. Ahora, que Es tienen son- posibilidad. Es que son dos cosas tienen- diferentes, perdóname, Bien, Yuri. pero porque que sí, tienen espérate, capacidad, espérate. pero déjame terminar. Lo que pasa es que si tú me dices, es que estamos cruzando dos barreras. Si tú me dices, gente que haya aspirado, tendríamos que sacar de los presidenciales, solamente cabe Danilo y Abinader en esa ecuación. Porque Leonel no fue candidato presidencial antes de ser presidente, ni Hipólito fue candidato presidencial antes de ser presidente. Correcto. Solamente Danilo
y Abinader han logrado eso, que pierden procesos electorales previamente y logran luego la candidatura presidencial. Entonces, en esa ecuación coincidiría en el escenario electoral actual con Abel Martínez, con Leonel Fernández y con el caso de Gonzalo Castillo. Correcto, así es. Entonces ahí que está el tema. Efectivamente, pero a eso era básicamente que me refería. Porque, insisto, en el caso de Leonel en el 96 todo el mundo conoce la historia, cuál fue la situación que le permitió ascender de esa manera, pero lo que digo era que no era un aparecido en la política, como mucha gente quiere decir comúnmente, que no lo era. Y en el caso de Hipólito tampoco lo era. Pero en política, entonces, en este escenario no hay ningún aparecido salvo 2 o 3 del PRM. Efectivamente, pero lo que digo es que con esas condiciones que le funcionaron a Danilo, que le funcionaron a Abinader, en la Fuerza del Pueblo solo está Leonel. En el PLD está Gonzalo y Abel. Y en el PRM no hay ninguno. Porque tú y yo lo conversábamos el otro día, de que tú muy bien hacías un análisis que para mí es acertado, de que los partidos han perdido cuando han cambiado sus candidatos. Sus caballos. Por que se ahogan. Correcto. O han estado en riesgo de. Correcto. O aunque en el caso de Hipólito las condiciones fueron otras, sí, ¿no? En el año 2004. Y en el año 2012, como tú muy bien señalas, estuvo el PLD en riesgo de, precisamente porque cambió de Leonel a Danilo. Como ocurrió en el 2000, que perdió, ¿no? Entonces, todo eso hay que valorarlo de cara al escenario político del año 2028, que va a estar bueno. ¿Qué usted piensa, Roselvi? Definitivamente. De hecho, ya hay tambores de guerra, si se quiere, con lo que estamos viendo. Desde todo. Yo creo que esa valoración que tú haces de esa aparición de Gonzalo esta semana, a mí me parece bastante interesante. O sea, ver que se dinamice con una figura. Y yo creo que tú tienes un par de semanas diciéndolo aquí, hablando del tema de la emoción en política. O sea, amén de la racionalidad, también hay que generarle eso, emotividad a la gente. Hay que generarle esa sensación y... En silencio, señores, sin abrir ni siquiera la boca, porque yo creo que en la fotografía él ni siquiera está mostrando los dientes. Óyeme, el hombre realmente ha despertado furor en la militancia del PLD. Mira, y aspire o no. Más emotividad, Roselvi. Lo que necesitamos es soluciones e ideas. Yo te entiendo. Espérate un momento. Pero demasiado mudo tenemos haciendo TikTok y vaina con los funcionarios del gobierno que aspiran. Aunque al final presenten un buen plan de campaña. Pero ¿cómo tú vas a mover las masas, Francisco? Con cuarto, como lo mueve todo el mundo aquí. El PLD ha necesitado eso. No. Yo creo que eso le viene bastante bien. Mírame favor. No, pero espérate. Yo debo decir que Yuri ha sido coherente, porque yo creo que era precisamente la semana pasada que tú decías que hacía falta un árbitro. O sea, un árbitro en el PLD. Y yo creo que quizás no es que tenga intención de aspirar, pero esta aparición puede de repente, señores, porque también nosotros hemos visto a Danilo Medina en sus últimas apariciones. Después de Danilo no hay una figura más respetada en el PLD que Gonzalo. Danilo no es que va para más joven ni para más vigoroso. Demasiado favores hizo Gonzalo. Aparecer como un eventual líder, para proyectarse como un líder del partido, no significa necesariamente que el tipo quiera aspirar mañana. Sí, y yo creo que ya el PLD necesita ir mostrando ese tipo de liderazgo que a la gente le guste, que a los PLDistas los mueva. Y yo creo sin duda que una figura idónea, al menos en este momento, sobre todo por ese gran rol que jugó en el 20. De todos los procesos judiciales que el PLD ha sido objeto, por lo único que su comité central se ha movilizado es por Gonzalo Castillo. Eso es una expresión también, no solo de solidaridad. Coño, que el otro era malo para la base del PLD. Bueno, pero sino de sentimiento, ¿tú entiendes? De sentimiento. Los otros eran medio malitos para la base del PLD. Los otros, no menciones los otros. Sí, entonces los otros, como que la base no. Déjalo así. Mira, Roselvi, eso de imprimirle emoción a la política y a los procesos, yo lo entiendo y lo comparto. Que piensen lo que están para pensar arriba. No, sí. Lo entiendo y lo comparto. Y de hecho, fue una expresión bastante. Quise que fuera jocosa, el de hecho de que, bueno, Francisco, la movilización de la gente, bueno, como lo han venido haciendo, con cuarto. Pero no es la aspiración que uno tiene. De hecho, voy más lejos. Es justamente la falta de ideas, de criterios reflexivos, analíticos, de soluciones, incluso la falta de postura sobre los principales temas nacionales, lo que a mí me tiene indignado con una gran parte de los que aspiran a ocupar el principal liderazgo político del país. Pero yo no te digo que se vaya a hacer política solo con eso. No, te entiendo. Por ejemplo, el PLD, que ha estado por lo menos en la opinión pública en cierto letargo,
traer una figura, traer una aparición que despierte, que genere comentarios. Eso es importante. Yo creo que eso le viene bien para Eso que el es partido se importante. sienta motivado, para que el partido sienta, cónchale, ahí hay alguien a quien seguir. Porque quizá, bueno, es lo mismo que está pasando con Luis. Luis no puede aspirar, ¿verdad? Va a ser el presidente del partido, amén. Danilo no puede aspirar a la presidencia de la República. Gonzalo, aunque no aspire, la gente por lo menos le genera esa sensación de que, bueno, Si lo ve cerca, puede... aunque no aspire, pero tenerlo Sí. como presidente del partido, una gente que tiene potencial, que tiene posibilidades, Diablo, aunque ¿tú no nunca estás montando a la aspire. presidencia del PLD? No, Te estoy de diciendo, la candidatura porque presidencial. además tú mismo acabas de decir que después de Danilo Medina, ¿quién más Sí, tiene ese liderazgo sí. y esa frescura, diría yo? Sí, genera respeto. Margarita es una tremenda mujer, pero yo no la veo haciendo ese gran activismo ni esa gran oposición. A Gonzalo tampoco. Sin embargo, miren como con una simple fotografía, Gonzalo no tiene hablando de él aquí. Sí, y a sí. muchísima gente más. Pero a mí- Entonces, a mí eso me- dice a- algo a- del a- perfil a de mí me Gonzalo. encantaría. Le genera acidez. A mí me... Quien hizo el trabajo de comunicación, no sé quién fue, hay que dársela. A mí me encantaría. No por la foto, sino por el trabajo. A mí me después encantaría que como sociedad inducción. nosotros nos emocionemos así cuando empecemos a ver aspirantes presidenciales naturales o por decisión que empiecen a presentar propuestas reales, Sin duda. señores, porque este país está lleno de problemas y ninguno de los aspirantes presidenciales quiere sacar la cara por esos problemas, da soluciones a esos problemas, ni quieren pelear con ninguno de los sectores. Ninguno de los aspirantes presidenciales quiere pelear con ningún sector. Aquí la política que se está jugando es a la política del mediatismo, de las redes sociales y de estar bien con todo el mundo. Y mientras sigamos así, seguiremos chupándonos los 3 millones de motoristas que están llevándose la luz en rojo. Tengo Es el día a día de 25 nosotros como Tengo dominicanos. 25 problemas aquí, a ver quién quiere asumirlos para resolverlos. Dale a ver, Cristian. Pero- No, es que lo voy a decir. Pero si son, es para ver quién pero lo si son toma. 25 nada más tan buenos. No, bueno. ¿Eh? 25 ministerios no hay. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Eso es parte de... Bueno, señores, a las 7:53 de la mañana Dale paso vamos a la gente. vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Dar espacio, hombre. Jorgito es censurador, oye. ¿Eh? Coordinador, le dio Comunícate 809-540-1065. 1-833-610